¿Sabés, Juan, que yo te presenté en el flyer como capo del peronismo y me parece que hay que hacerle honor? Pero yo no quiero atrasar tu entrada, que tengo claro que hay ahí algo que querés decir. Bueno, no, quería leerles algo porque el 8 de este mes falleció un referente de la teología de la liberación, el obispo de Sao Félix, Pedro Casandáliga, y quería arrancar con un pequeño homenaje leyendo un poema de su autoría. Piensa también con los pies. Piensa también con los pies sobre el camino cansado, por tantos pies caminantes. Piensa también, sobre todo, con el corazón abierto a todos los corazones, que laten igual que el tuyo, como hermanos, peregrinos, heridos también de vida, heridos quizás de muerte. Piensa vital, conviviente, conflictivamente hermano, tiernamente compañero. De Pedro Casandáliga, que acaba de partir. Es una historia muy linda la de su vida y cómo fue haciendo un camino de compromiso con los pueblos en plena dictadura de Brasil. Muy lindo lo que dice, me parece como muy inspirador esto de pensar con los pies, ¿no? Y de saber dónde estamos parados, más allá de la religión y de la institución, como, no sé, como puede ser la Iglesia Católica, que eso, que siempre lo importante es pensar en la otra persona. Me parece muy lindo. Sí, sí, la verdad que fue muy conmovedor todo, porque bueno, después cuando terminó el papado de Pablo VI, que medio que lo acompañó, y arrancó primero Juan Pablo II, sufrió mucha persecución, mucho hostigamiento y hasta un juicio canónico que le hicieron. Y sí, y la cuestión de los pies me parece interesante traer, porque creo que, sobre todo en medio de la cuarentena, que estamos todos confinados, mirando todo a través de pantallas y demás, que acelera un poco el proceso de globalización, que pasa todo por afuera. Creo que es muy importante recuperar la escala humana, decir, bueno, está muy bien con lo que podamos comulgar y demás, pero recuperar en el concreto, sí. No era para que sigas, pero cuando quisieras terminar, quería Sí, preguntar algo. dale. No, bueno, y recuperar en lo concreto, en nuestro cotidiano, qué podemos hacer en este entorno. Y me parecía muy piola lo que decía Aus, lo que representa Aus, porque Aus es una, pero ¿cuántas Aus hay que están trabajando en el medio de un mundo gobernado por el agronegocio por producir de otra manera? No transforma la totalidad del contexto del mundo, pero dan en pequeña escala una demostración de que la realidad puede transformarse, y eso es un signo de esperanza. Y muy grande, sí. ¿Sabés que del poema este que acabas de leer me parece muy lindo para quienes militamos y eso, esto que dice conflictivamente hermano, tiernamente compañero? Y te lo pregunto a vos porque me gusta saber qué opinás. Si ser tiernamente compañero es ser peronista necesariamente. No, para nada, basta con comprometerse con los más pobres y con las más pobres. Eh, Después, en el camino se va haciendo andando. Digo, nosotros hemos compartido experiencias de militancia en donde hemos sabido poder convivir y desde las tradiciones que traíamos proponer. Lo cual no significa, porque este es el error de las heterodoxias muchas veces, lo cual no significa eh, diluir la propia identidad. La propia identidad en juego con otras puede construir algo si se tiene un sentido, un horizonte común, algo reivindicativo y un esquema claro para dónde se quiere ir, qué es lo que estamos soñando. Pero bueno, el corte es transversal. Vos tenés hoy en día gente que viene de diferentes tradiciones que se encuentran de un lado, de otro lado, trabajando por diferentes propuestas. Y Juan, vos cuando haces una
lectura acerca de cómo te autopercibís, decís, imagino, que te definís como peronista y a la vez que te definís así, o te podrías definir así, imagino que mucha gente te debe repreguntar o decir, bueno, pero ¿qué peronismo? ¿Qué Sí. respondes? De Perón, básicamente. Porque bueno... Cuidado. No, ningún cuidado, porque si no caemos en grandes, no desvío en el mal sentido de la palabra, sino podemos caer en cuestiones que no se puede ser peronista sin tener una mínima noción de lo que se plantea el peronismo. Después, claro, uno en los contextos históricos cambia, va tomando distintos matices y va haciendo alianzas, acercamientos a diferentes sectores. Pero si no volvemos a la fuente, terminamos en el neoliberalismo de Carlos Menem. Digo, o sea, hay que transformar y reproponer y actualizar la doctrina permanentemente, pero en función de tener mínimamente claro la importancia del Estado, la importancia de las organizaciones sociales y la importancia de ponerle el poder al pueblo. Pero en algún punto hacer una contextualización de algo que ha pasado ya, o sea, si el referente es Perón específicamente, y esa referencia no existe hace ya tantos años, y el peronismo desde sus inicios pasó ya bastante tiempo, contextualizarla, ¿no sería también desfigurar y que pase a ser otra cosa y no peronismo? Mira, el liberalismo, los referentes del liberalismo y del marxismo han muerto mucho antes que Perón y sin embargo pueden ir contextualizando sin desfigurar. Creo que ese es un poco lo que necesitamos hacer. Y a ver, y para no quedarme en conceptos abstractos, una posible contextualización que podemos hacer. El peronismo de Perón tuvo necesariamente en su base a los trabajadores organizados en la CGT. Hoy eso tienen que acompañar, tienen que estar, pero a mí me parece que lo que la CGT fue en su momento, hoy es la economía popular. Entonces, ahí vos podés plantear una actualización, medir la realidad actual con un horizonte y una práctica que tiene que ver con una doctrina básica para cualquier país que es colonia y que quiere dejar de serlo. Soberanía política, independencia económica, justicia social. Bueno, después, frente a diferentes situaciones, hay que ir tensionando entre lo que quiero y lo que puedo, ¿no? Porque si no nos quedamos haciendo un lineamiento de cómo sería el mejor mundo posible y no activamos. O si no, nos conformamos con lo poco que se puede y no proponemos un horizonte que transforme esa posibilidad. No sé si me explico en esto. Sí, lo que me parece también como que al peronismo se le exige que sea perfecto y en todos los aspectos. Obviamente que esperamos de todos los gobiernos que sean o que tengan una tendencia hacia el bien común, por supuesto, pero entendemos que hacia ciertas orientaciones ideológicas no va a perseguir ese bien común, entonces esperamos en ese sentido. Sin embargo, con el peronismo, como atraviesa bastantes estadios, se le requiere que responda desde derechos humanos, responda de recursos naturales, responda desde participación ciudadana, responda a salud, entonces se le exige desde principio a fin, y lo real es que los gobiernos que se han llamado peronistas han fallado también en muchos aspectos, y en eso me parece que está el tema de que todo el tiempo se tenga que estar como, bueno, reasegurando sobre ciertas cuestiones y redefiniendo en algún punto. Sí, a ver, no solo fallaron gobiernos, creo que después de la dictadura que destroza los cuadros medios de toda la militancia, de todos los sectores de la Argentina, todos hemos fallado en algo que quizás quisimos y no. Quiero decir, Macri no es una operatoria meramente mediática.
el gobierno de Cristina sobre el final se cerró en sí mismo, pero también nosotros que no estábamos ahí, no supimos construir una alternativa de mayoría, nos fuimos antes de las PASO. Entonces Claro. ahí también hay una autocrítica nuestra. Después, 2 minutos antes, terminamos definiendo que bueno, que había que hacer lo posible para que no hagan el Macri, porque el macrismo era lo peor posible, pero ya las cartas estaban echadas, ya el error ya había sido transitado. No podemos caer tampoco en esa cuestión de que ganó por el voto en blanco del trotskismo, porque es irrelevante, no movía, esa explicación es absolutamente inválida, pero sí ciertas militancias que no acompañaron, no que no acompañaron, sino que no supieron construir una alternativa de mayoría, contribuyeron a la relativización de lo que se venía. Y después cuando vimos, pasamos de militar la recuperación de los recursos y la investigación de la deuda a pedir que no pase la reforma laboral. Entonces, claro, efectivamente, sobre relativizar todo, porque no es lo mío, nos termina llevando a consecuencias terribles. Y ahí hay que ir encontrando con cintura política y con diálogo con compañeros y compañeras, porque siempre podemos caer en el error, eso, cómo construir autonomía, porque para mí no sirve ni el tirapiedrismo de afuera, ni el acompañamiento obsecuente que es incapaz de ver errores y demás. Bueno, pero ese camino es angosto, lo que te queda en el medio, es difícil de transitar y nunca se transita solo. Si no podemos discutir con los compañeros y demás, seguramente vamos a caer o en uno o en otro de los dos errores. Y en eso yo celebro un poco algo que tiene que ver con el contexto del gobierno de Alberto. En el gobierno de Cristina, el apoyo tendía a ser absoluto y total, o si no, el repudio absoluto y total. Y hoy, mal que mal, en el gobierno de Alberto se puede, no por Alberto, sino por lo que se construyó en el nivel de conciencia en las bases, se puede apoyar desde el disenso. Y creo que si podemos apoyar desde el disenso, vamos a poder ser muchísimo más exigentes cuando la cuestión de la cuarentena y todo lo demás acabe, y ya no se pueda plantear, porque es como que está borrosa la imagen, sí. ¿Sabes que dentro de esto que hablabas con con el transcurso de los años se me ocurre que, no sé, cada vez que se me habló del peronismo, cada vez que se habló de espacios con peronistas, está como en el aire y a veces de forma explícita esta idea como, bueno, te vas a comer un sapo, o sea, y como que formar parte de esa estructura, que puede ser el PJ o puede ser otra estructura como el Frente de Todos, bla, bla, pero en concreto lo que se denomina como peronismo implica de alguna u otra manera como saltear algunas cuestiones polémicas. ¿Cómo hacer para reconciliarse con eso y seguir llamándose peronista? Hacerse cargo del poder que uno tiene me parece que es lo primero. Porque, a ver, por fuera de lo que es el peronismo, uno puede construir en el debería ser con los que más cercanos están a mí y querer construir algo más en un horizonte de futuro que de presente. Pero por dentro del peronismo te van a respetar en la medida en que vos seas capaz de construir algo con relativo poder y relativo alcance. Y por supuesto vas a tener otros compañeros, otras compañeras que sean de otras tradiciones, pero en ese juego de poder interno se da no tanto quién integra, sino quién conduce. Creo que esa es la pregunta del peronismo. El problema es cuando te conduce otro espacio que te lleva a cualquier lugar, y ahí es preferible barajar de nuevo y construir otra cosa para después. Hay una frase dentro del peronismo que hay que tirar 2 pelotitas, la que pica más alto conduce y la que pica más bajo acompaña. Bueno, si la que pica más alto es nefasta, lo que hay que hacer es abrirse y construir otra cosa, como fue Germán Abdala con la CTA en la experiencia del menemismo, y un sector de la CGT, que ahora no me acuerdo las siglas, que encabezaba también. Bueno, hicieron eso, la CGT no lo representaba, construyeron poder por afuera. Pero después, no, para poder sostener un gobierno y demás, necesariamente vas a tener que ir
excepto que tengas en el medio un estallido social que dé todo por la borda. Mientras eso no esté, va a haber que ir construyendo poder y diciendo, bueno, hasta acá no. Y el problema para mí no es quién esté, sino quién te conduzca. Claro, el tema es que es una de las principales críticas que se le hace, por ejemplo, a este gobierno en particular, con la existencia y anuencia de personajes como Gioja o Alperovich. Sí, claro. O que Duhalde sea un delfín, digamos, que esté ahí revoloteando. Como la existencia de estas personalidades y al mismo tiempo, bueno, Alberto diciendo sí al aborto y de repente tener a un sujeto como Alperovich que hizo parir a una nena de 11 años. ¿Cómo haces para reconciliar ambas? Y seguir llamándose igual, ¿no? Claro. Bueno, es que justamente ahí está lo que te venía planteando recién, que mientras no podamos construir una alternativa de poder, estos personajes van a convivir. A menos que podamos hacer una gran internet y les ganemos. Pero mientras no podamos hacer una gran internet y les ganemos. Además, fíjense la dimensión de esto, porque en Argentina pasan 15 días y parece como que pasaron 6 meses. ¿No? Pero el primero que lo fue a buscar a Gioja fue el peronista que más militó contra las mineras en aquella reunión entre Pino Solanas y Gioja, debido a que el escenario que teníamos enfrente era mucho más terrible. No quiere decir... Ay, pero es tremendo igual, porque es como una vuelta de tuerca del destino. Sí, bueno, esas ironías que tiene. Pero a ver, hoy podemos volver a plantear escenarios y lo que tenemos que construir es un sujeto social capaz de realizar eso que anhelamos, porque si no me quedo, puedo hacer, la otra es que digamos está todo tan podrido que hacemos como Forja, nos refugiamos, somos unos pares. Si no queremos hacer eso, hacemos política con lo que existe, no con lo que queremos que exista tal vez mejor. Otro ejemplo, nosotros militábamos no el no pago a la deuda Trosco, pero sí la investigación de la deuda externa. Y después votamos a Alberto, que nunca nos dijo que le iba a investigar, sino otra expresión. En ese contexto, el gobierno de Alberto va a ser medido por sus resultados. Si este acuerdo logra quitar el peso de la deuda en las definiciones, un reformista que se presentó como reformista, que se fue cuando Cristina entró en conflicto con algunos sectores de poder, no va a ser otra cosa que ser lo que siempre fue. Pero en ese momento teníamos el contexto metido. Ahora no tenemos el contexto metido adentro. Entonces podemos plantear otros horizontes. Y fíjate cómo baja que Macri asume prometiendo 3 grandes líneas. Unir a los argentinos en su contra. Pelear contra el narcotráfico y no quiero que pobreza exista cero. Ninguna duda. Y pobreza cero. Pero Alberto, cuando asume, antes de que aparezca toda la pandemia y demás, convoca un gran acuerdo para acabar con el hambre, no con la pobreza. Es verdad, con el hambre. Entonces, desde ahí... Pero parece que pasó hace ¿cuánto? Parece que pasó hace, no sé. Sí, parece que pasó hace como 5 años atrás. Pero ya partimos de eso. Y después, el contexto latinoamericano. Los gobiernos de Néstor y Cristina vinieron con Chávez, con Correa, con Fidel. Claro. Y con un 2001 como atrás. Pica. Entonces uno podía darse el lujo de ser re exigente con Néstor y con Cristina. Con Alberto, vos tenés a Trump de un lado. Bolsonaro. América Latina, claro, el principal país de América Latina tiene al nefasto de Bolsonaro. Tenés a todos alineados en esa línea. Y lo que tenés es que le ganaste a Macri porque amontonaste a todos, incluso a esos que no nos gustan, los amontonaste a todos y pudiste ganarle porque pegó en el palo y entró. Frente a eso, y además tenés una pandemia. Frente a eso, uno no tiene que dejar de ser crítico, pero sí sopesar por ahí, desde mi punto de vista, yo puedo ser un poco menos vehemente de lo que sería en otro contexto. Después,
como te dije en un mensaje, termina la cuarentena, pasan 100 días y seguimos con este nivel de tibieza, bueno, ya está, nos vamos para otro lado, yo no me interesa eso. Pero en el medio de esto es difícil discernir qué se debe a su voluntad política real y qué se debe a las limitaciones. A ver, para dar otro ejemplo, Dolina hablaba de que hay deportistas que vos los ves, jugadores de fútbol que vos los ves en una primera jugada y ya te das cuenta que es crack. Y por la jugada que hace, por el tipo de firulete y demás. Hay otros que más bien hacen jugadas casi caminando y pases que vos los ves y no son crack. Pero después vas a la estadística y sí. Yo creo que Alberto tiene otro estilo, que no es el de Néstor ni el de Cristina, que tiene que ver con esa presencia de moderación permanente, con esa tendencia a un montón de cuestiones. Pero que después vamos a ver realmente por los resultados, no es un mero andar, no es un mero discurso, porque no nos damos cuenta. Por el resultado de si logramos salir de la pandemia con el sistema de salud más o menos bien, si logramos desactivar la deuda y bajar el hambre, bueno, ahí eso es lo que prometió, no nos prometió otras cosas. Después, en el mientras tanto, tenemos que construir alternativas para lo que yo creo que son los 4 jinetes del apocalipsis del siglo XXI en Argentina, que es el agronegocio, la especulación inmobiliaria, la mega minera y el fracking. Si nosotros podemos construir una alternativa a eso, mientras tanto, prefiero, claro, si no lo podemos construir, no existe... ya está. No existe otra cosa, no podemos hablar desde un lugar desde lo que no podemos sostener, porque la realidad nos apremia de una manera que nos obliga. Después sí, hay errores no forzados que son nefastos. ¿Qué sé yo? Vos podés medir la fuerza y no estatizar el Vicentín, pero no lo anuncies antes. No lo anuncies antes y 10 marchas atrás, porque ahí sí es otra cosa. Ahí envalentonás a los gorilas y desgastás la militancia. ¿Y vos ves alguna referencia dentro del peronismo que represente de alguna u otra manera esos 4 puntos tan importantes? ¿O puede estar por fuera? Yo creo que el peronismo tiene que dejar de mirar las referencias electorales y ponerse a mirar en la construcción del sujeto social. En ese sentido, creo que la referencia es los movimientos sociales en torno a la economía popular, que no quiere decir que sean peronistas todos, no voy por ese lado, sino que ese sujeto social que puede transformar todo, porque es en el que está en lo que le pasaba a los trabajadores antes del peronismo. Y si nosotros seguimos ninguneando o seguimos solamente viendo a ese sector como el receptor de políticas que son pensadas por otros, pero que les va un poco mejor si gobierna un frente donde esté el peronismo que si gobierna el liberalismo, ahí no vamos a tener la fuerza de transformar nada. Yo creo que hay que construir sobre ese sector. Además, con otro eje, nosotros podemos hoy, ¿cuál es el gran dilema argentino, entre muchas otras cosas? La enorme clase media que quiere ser clase alta y no le da, y que cuando gobierna los que ideológicamente expresan los intereses de la clase alta le va mal, y vota a gobiernos populares, y se le llenan los bolsillos y les molesta que le den plata a los negros, y después vuelve a votar a la derecha y demás. Bueno, a esta clase media hoy la podés convocar desde el ambientalismo. ¿Pero desde cuál ambientalismo? Si vos recuperás experiencias de la economía popular que en la práctica resuelvan eso, vos podés tener un discurso que convoque a algún sector de la clase media. Pero bueno, incluso desde la visión, ¿no? Como, voy a reciclar, voy a usar ropa vintage, usada. Claro, además, el peronismo es el único que puede, no lo está haciendo, pero puede, por su matriz ideológica, es como si fuera un novillo de lana que no fue tirado. Bueno, así. Vos a un pensamiento clasista te explica todo desde la lucha de clases. Es todo lucha de clases. Un pensamiento liberal dice, bueno, ¿cuáles son sus reivindicaciones? Y no piensa en el contexto. Un pensamiento peronista, aunque ahora no lo está haciendo, lo que puede hacer es insertar la especificidad de una lucha, como la ambiental, en un contexto más general de liberación nacional y social. Bueno, esa expresión de militantes de cuadros medios intelectuales que se pongan a pensar en eso, junto con
la fuerza social de los movimientos sociales es la que podría transformar. No la teníamos en 2019. En 2019 lo único que se pudo hacer fue amontonarnos con alguien que no le caiga tan mal a todos, entonces necesariamente no tenía que estar radicalizado para ningún lado, y bueno, y construir una mayoría que sea capaz de ganar en primera vuelta. Bárbaro, sí, todo eso. Te quedaste pensando. No, porque pensaba en ese contexto y recuerdo una entrevista a Nacho Levi que pasamos el año pasado, y esto que vos estás diciendo, él lo expresó diciendo, bueno, si hay un león afuera que nos quiere comer, y acá estoy con, no sé, mi vecina que no me llevo, un cuñado y hermanos y lo que sea, bueno, si no me llevo, hago lo que tengo que hacer, me uno con todos, porque si no, viene el león y nos va a comer a todos, no va a haber nada que se rescate. Un poco dando lugar a esto, a la necesidad que indefectiblemente para un mal tan grande como es el neoliberalismo, se requiere necesariamente que construyas incluso con disidencias tan fuertes en algunas referencias. Porque lo que no tenés es el factor tiempo. Porque si nosotros sabemos que en 10 años tenemos que sacar a Macri, construimos acá en 10 años, nos empezamos a juntar nosotros tres y después vamos convocando a más y en 10 años tenemos la mayoría. Ahora, si lo tenés que sacar ya, lo tenés que sacar con lo que hay, aunque no te guste. Ese es el problema. Porque, a ver, nos habían metido la reforma jubilatoria, nos volvieron a traer el Fondo Monetario, estaban a nada de traer la reforma laboral y tenían un gran consenso que no lo perdieron. O conocen tantos macristas que se arrepintieron de acompañar a Macri. No lo perdieron por errores nuestros, no solo que los medios y demás, eso sí influye. Los medios te dan una explicación posible de la realidad que vos vivís, pero la realidad primero la viviste. Entonces, ahí lo que vos tenés es que los que éramos más de profundizar otras cuestiones, de aprovechar el contexto, no supimos construir mayoría. Y los que acompañaron, los que gobernaban, fueron demasiado obsecuentes. Entonces el error estuvo de todos lados y tenemos que ser capaces de eso, porque, a ver, los votos, en cantidad de votos, no en porcentajes, a Alberto Fernández en 2019 no varían prácticamente nada de la cantidad de votos que recibió Scioli en la segunda vuelta en el 2015. Lo que pasa es que con Alberto nos metimos a todos en la primera vuelta y alcanzó para ganar. Con Scioli lo fue incorporando de a poco, de las PASO a la primera vuelta y en la primera vuelta a balotaje, pero ella no le alcanzaba. Entonces, ese consenso social no es que lo estamos perdiendo, pero ya no lo tenemos como lo supimos tener. Hoy hay algunos liberales más sacados que te corren la discusión para la derecha y te plantean que la salud y la educación pública no son un valor. Entonces eso, al sector intermedio, hoy no lo convence, pero no te asegura que en 4 o 5 años, si no constituís una mayoría clara, sí lo pueda convencer. Muy peligroso, sí. Total. Sí, muy peligroso. Bueno, Juan, un placer, me encanta, estaría montones de horas, lo sabes. Último bloque de este programa, doble sentido, y me encanta seguir con la compañía de Juan. ¿Cómo la estás pasando, Juan? Muy bien, siempre es un gusto, aunque sea a la distancia y por una pantalla, sabés que siempre la paso bien entre ustedes. Me encanta cuando sucede con los invitados, viste, que entran así como en su bloque, después se quedan hasta el final. Claro. Ahí te das cuenta, viste. Sí. Es como que si estuviéramos en el estudio, después nos vamos a tomar una birra. Tal cual, sí. Y capaz ahora la birra la tomamos rememorando estos momentos. Qué piola. Bueno, en este bloque hacemos el ¿qué vimos, Juan? Y consiste, ¿qué vimos? Es que vimos algo en la tele, un documental, una serie, un libro que hayamos leído o lo que sea, una pintura que hayas visto, un grafiti. Algo que te haya deslumbrado, algo que quieras comentar y compartir, que otra persona obviamente pueda ver. Sí, claro. No, vos sabés que
estoy leyendo un libro que tenía ahí como un pendiente importante y me genera sensaciones ambivalentes, que es de Scalabrini Ortiz, El hombre que está sólido y espera. A Scalabrini Ortiz se lo conoce más por sus ensayos con temas ferrocarriles y demás, pero se le dio por hacer una ficción cerca del año 30, que es El hombre que está solo y espera. ¿Es una película también? Puede ser que se haya hecho una película de eso, puede ser. Me suena. Porque los críticos lo ponen como el Martín Fierro porteño. Así como el Martín Fierro es el gaucho de las Pampas cuando ese arquetipo estaba en decadencia, el hombre que está solo y espera es el porteño de una capital de la Pampa, no escindida del resto, sino como el punto de contacto entre toda la Pampa, cuando esa figura está en decadencia. Y es un libro que hay que bancarse los primeros 4 o 5 capítulos que son... por lo menos yo no lograba tocarme, y después cada capítulo es una interpelación a las angustias existenciales del ser. Tiene como alguna cosa muy esencialista, ¿no? Hay una figura que es el espíritu de tierra, que viene a ser como que la tierra porteña tuviera un algo que se expresan en cada uno, pero sin embargo, más allá de eso, hace unos pasajes y unos recorridos por las angustias existenciales que por lo menos había pasado. Yo le digo, pero esto leyó mi cabeza, vino al futuro, leyó lo que me pasaba y fue y lo escribió en algunos pasajes. Y la verdad es un poco denso. Yo, como era ficción, dije, bueno, lo voy a leer un ratito antes de dormir todos los días. Y la verdad que es jodido para leer a la noche antes de dormir, porque te carbura peor la cabeza. Claro. Pero es muy bueno. Hay que bancarse, atravesarlo, porque no es algo placentero, sino que son grandes angustias que te pueden interpelar. Pero a mí me gusta. Claro, no es una lectura fácil. Está claro. Bien. Bueno, qué lindo programa. Me alegra mucho haber llegado hasta acá así de contenta y de activa. Ha sido un placer, Juan, como siempre, verte, escucharte, y ya nos daremos ese abrazo que siempre nos damos. Totalmente, el placer es mío. Déjame antes de irme lo que sí, porque vos sabés que mucha gente se copó en escuchar, así que quiero mandar algún que otro saludo. Hay un grupito de WhatsApp que se llama Resistencia, porque nos encontramos en un grupo de Facebook medio pedorro que comenzó siendo para joder y se terminó convirtiendo en un nicho de libertarios, y ahí discutiendo con eso nos fuimos reconociendo unos 20 más o menos que éramos peronchos y nos armamos nuestro propio grupo. Bueno, ahí están todos en línea, escuchando desde el principio, preguntando cuándo entraba, así que quiero saludar a los compañeros, a las compañeras, a mis familiares también que me escucharon, en especial a un primo mío que se llama Francisco, que me pidió que le mande un saludo, es de los más chicos de mi generación, digamos. Ay, bueno, un saludo. ¿Se llama Francisco por Francisco? Sí, Juan, yo intuyo que sí, yo era muy chico todavía cuando nació para saberlo, pero intuyo que sí. Yo también le voy a mandar un saludo a un amigo, Emi, que dijo que escuchó hoy por primera vez la radio, así que si sigue todavía, le mandamos un saludo. Ay, gracias. Escúchame, Juan, para una próxima vez, ya que dijiste Francisco, me quedé con muchas preguntas en el tintero, porque es como abrir una red conceptual, así que totalmente, sí. Te voy a invitar para otro día para que hablemos del catolicismo y de la Iglesia Católica y del Vaticano. Dale. Y de todo eso, que va a estar también muy piola. Así que bueno, este ha sido el programa de hoy, Doble Sentido. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, Ceci. Y gracias. Andy. Nos veremos y escucharemos el viernes que viene. Buen finde. Y feliz Día de las Infancias. Chao. La mejor manera de quedarte en casa es escuchando Radio Brújula. Apaga la tele, poné Radio Brújula y acompáñanos desde casa.
Radio Brújula, la radio digital del conurbano, del conurbano, del conurbano, del conurbano.